Bien, ahora sí. Mm. Lo que vamos a empezar a ver es lógica proposicional. ¿Sí? Por lo tanto, les voy a ir compartiendo un apunte que después se los voy a subir, ¿sí? Para que les quede un poco más claro de qué es lo que estamos viendo. Bien, la parte de lógica, ustedes que van a estar en sistemas, es sumamente importante, porque todo lo que es la parte de programación y de cómo funcionan los programas, toda la base, absolutamente toda la base, es lógica, ¿sí? Donde todos los programas en su parte más básica, ¿sí? Eh, más, más rústica, por decirlo de alguna manera, es, son orden de sí o no o unos y ceros, ¿sí? O verdadero o falso. Entonces, poder entender la parte de lógica va a hacer que poder entender un poco también la dinámica a veces, de cómo empezar a pensar un programa. ¿Sí? Después, obviamente que tiene como otras estructuras y hay distintos lenguajes donde no es todo tan básico de, bueno, yo tengo que pensarlo desde una lógica proposicional pura, sino que tienen después distintas herramientas que hacen que sea más sencillo. Pero poder entender la base primitiva del lenguaje de computadoras ayuda a después poder encarar la resolución de distintas situaciones que uno tiene en sistemas. Por eso se ve lógica proposicional. Em, para poder empezar a entender lo que es la lógica proposicional, ahí tenemos que saber qué es una proposición. ¿Sí? Entonces, una proposición es todo un enunciado que se le puede asignar uno y solamente un valor de verdad, o que es verdadero o que es falso. ¿Sí? No, no me sirve el, bueno, a veces sí, a veces no. ¿Sí? No, o es verdadero o es falso. ¿Sí? A veces uno lo asocia a esto, no necesariamente con verdadero o falso, sino con que tiene solamente dos respuestas, ¿sí? O es blanco o es negro, o es alto o es bajo, ¿sí? Como dos condiciones nada más. Entonces, donde no hay grises, no hay intermedios. Entonces, esto es lo central para todo lo que es lógica proposicional. ¿Cómo hacemos cuando nosotros tenemos que no es que es una proposición que es verdadera o es falsa, sino que yo quiero decir, por ejemplo, si es alto o es flaco, o es bajo, digo, si es gordo o es flaco, si es blanco o si es negro, si es grande de edad o si es chico de edad, o sea, donde tengo dos condiciones nada más. Lo que se hace es, se genera como una especie de función donde uno a la función le asigna. Dice, bueno, por ejemplo, si es alto, le asigno que verdadero o le asigno el valor uno. Y si es bajo, le asigno el falso o el valor cero. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, se limita bien a qué se considera alto y a qué se considera bajo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando nosotros vamos a considerar a qué, o sea, vamos a empezar a poner una cosa a qué bajo y a qué alto, se pone un límite. Y ese límite me separa una clasificación de la otra. Entonces, no hay grises en el medio. No es un alto, un más o menos normal y un bajo. No, es alto, bajo, punto. Y bueno, pero en realidad está en el borde, no, pero si estamos pensando desde un punto de vista de lógica matemática, es verdadero o falso, punto, ya está. Entonces, ese límite es inamovible. A lo sumo, si no me gusta ese límite, bueno, lo corro para un lado, lo corro para el otro, pero, o sea, una vez que está definido el límite, va a ser o verdadero o falso, ¿sí? Entonces,
Una de las cosas que dice acá, en lo que es la escritura matemática, las hacemos a las proposiciones representar con una letra, ¿sí? P, Q, R, S, T. Generalmente de la P en adelante es donde representamos las proposiciones lógicas, ¿sí? Entonces, ejemplo, dice, la expresión 15 más 5 igual 21. Es una proposición, pero es falsa. O sea, acá no, a veces uno se centra, no, pero en realidad 15 más 5 no es 21, es 20. Bueno, justamente, entonces la afirmación de que 15 más 5 es 21 es falsa, punto. O sea, no le doy más vuelta a eso, ¿sí? Después tenemos lo que son las funciones proposicionales, que es cuando tenemos alguna relación entre dos valores, ¿sí? Por ejemplo, 5 es mayor que 3. Entonces acá yo lo que estoy diciendo es una característica, ¿sí? Entonces acá tengo el mayor. Eh, o por ejemplo, digo 2x menos 5 es igual a 3. Entonces, en este caso, yo después a la x la puedo reemplazar por varios números. Entonces, si el número es 4, me queda 2 por 4 menos 5 igual a 3. ¿Es verdadero? Sí. Pero si el número es 8, no me va a quedar verdadero, me va a quedar falso. ¿Sí? Esto igual más adelante lo vamos a ver más en profundidad. El tema, lo que nos interesa en esta primera parte es las operaciones que hay entre las proposiciones, ¿sí? Y acá está la escritura que nosotros vamos a usar, es esto de acá, ¿sí? Donde tenemos la negación, que es un no, el y, que es esto de acá, el o, que es como una especie de B corta, el entonces, que es una flecha doble. Ahora yo los voy a escribir igual, o sea, para que vean qué es lo que pretendo. Esto igual se los voy a subir, ¿eh? Ustedes van a ver que la negación es cuando negamos una proposición, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Santa Fe no es una provincia argentina, ¿sí? Entonces ahí estoy poniendo una negación. Bueno, la negación, van a ver que en algunos lados está escrito así, en otros lados está escrito así, en otros lados está escrito directamente como un medio. En principio a nosotros nos va a dar lo mismo cualquiera de las tres formas de escribirlo. Así que hasta ahí vamos bien. El y o conjunción, lo que significa, bueno, negación significa negar algo, ¿no? El y lo que significa es que se cumplen las dos cosas a la vez, ¿sí? Vamos a ver que lo ponemos como una especie, o una B corta dada vuelta si quieren. En la facultad decían como una especie de sombrerito. Lo mismo. El O me va a quedar como una B corta, ¿sí? Eh, al I, para que vayan viendo, lo llamamos conjunción, ¿sí? Que es cuando se cumplen dos cosas a la vez, ¿sí? Y al O lo llamamos disyunción, que es cuando se tiene que cumplir al menos una cosa. Después tenemos el entonces. El entonces en matemáticas se usa un montón, que es una flecha doble, ¿sí? Que es lo que llamamos implicación, ¿sí? Después tenemos es el sí y solo sí. El sí y solo sí es una doble implicación que para algunos es un poco complicado de entenderlo, pero ahora vamos a doble implicación. Ahí está. Después tenemos la diferencia simétrica o disyunción excluyente, que casi no la vamos a usar, ¿sí?
Entonces, vamos a ir por un lado, ¿sí? Si yo estoy diciendo que P es verdadero, una proposición cualquiera, digo que es verdadera, ¿sí? Entonces, escribir no P es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy negando P, ¿sí? Y recordemos que acá en todo lo que es la parte de lógica proposicional, nosotros estamos pensando en dos posibilidades. Entonces, si hay algo que es verdadero, si yo lo niego, me va a parecer empezar a ser falso, ¿sí? Eso como para tener en cuenta. Si digo P y Q, Perdón, sí, profe, que si digo, a ver, es verdadero, se escucha medio pero si cortado, ¿eh? digo, ¿me escuchas mal? Mm, Yo escucho medio mm, cortado, no sé el resto. mm, A ver, bueno, dale. bueno, Dios, P es verdadero, pero se dice que si la niega es falso. Claro. Si P llega a ser, si, vamos a poner el condicional, ¿no? Si P es verdadero, acá sería un, entonces no P es falso. Ah, no P. Claro, estoy Ok, usando ahora entendí. así, o puedes usar este, o puedes usar este. Cualquiera de los Ah, tres ok. está lo mismo. Es no P, está bien. Si Es P es no P. verdadero, no P es falso. Ok, Si ahí P es entendí. verdadero, no P es falso. Ahora, si P es falso, no P es verdadero. Ok, O bien, sea, gracias. me cambia lo que se llama el valor de verdad. ¿Sí? Nosotros Ok, tenemos dos valores solos de verdad, ¿sí? O verdadero o falso. Bueno, si la proposición es verdadera, negar la proposición me va a quedar que es falso. Pero si la proposición es falsa, negar la proposición me va a quedar que es verdadero. perfecto, está bien, entendí, gracias. ¿Sí? Em, P y Q es la conjunción, ¿sí? ¿Qué es la conjunción? Que me tienen que pasar las dos cosas a la vez. Em, en un ratito vamos a empezar a ver de cuándo esto es verdadero y cuándo esto es falso y demás, ¿sí? Pero nosotros pensemos que si me tienen que suceder las dos cosas a la vez, esto va a ser verdadero cuando suceden las dos cosas a la vez, ¿sí? En un rato lo vamos a entender un poquito mejor. No entendí tu comentario, Marcelo. Profe, Pero bueno, no importa, sigamos. Ahora, la disyunción es que sucede una cosa o sucede la otra. No me importa si suceden las dos cosas a la vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno busca a una persona que sea porteño, ¿sí? O de River. Y si justo es porteño y de River, bueno, nada, es porteño y de River, punto, ya está. Entonces, si yo quiero que sea verdadero, con que me cumpla alguna de las dos condiciones, ya está. Sí, si me cumplen las dos, bueno. Lo que no anoté, que sí le va a aparecer en el apunte, es el o excluyente, es que cuando es o una cosa o la otra, ¿sí? Entonces, el o una cosa o la otra sería, busco una persona que o sea de Boca o sea de River, ¿sí? Entonces es excluyente. Ahí. O sea, no conozco a nadie que sea de Boca y de River, por eso es excluyente. Bien. Vamos con el sí, solo sí primero. P sí, solo sí, Q. El sí, solo sí, lo que me dice, o sea, pensemos esto, que P y Q son dos proposiciones diferentes, ¿sí? Em, entonces, el sí, solo sí me dice que si se cumple la primera proposición,
se va a cumplir obligatoriamente la segunda, pero si se cumple la segunda, se va a cumplir obligatoriamente la primera. ¿Sí? Le voy a poner con un ejemplo que tiene que ver más con matemática, con la parte de análisis, ¿no? Cuando ustedes ven logaritmo en base a de b es igual a c. ¿Llegaron a logaritmos? No, no vimos todavía. Todavía no vieron logaritmo. Bueno, es una operación matemática el logaritmo, ¿sí? La definición de logaritmo está dada por por un sí, solo sí, ¿sí? Entonces está definida de esta manera. Esta sería la definición de logaritmo. ¿Qué es lo que significa la definición de logaritmo? Por ejemplo, 2 a la 3 sabemos que es 8. Entonces, aplicando la definición de logaritmo, lo que significa es que el a va a ser la base, el c es el resultado, o sea, va a ser el 8, y el b es el 3. Eh, No, esto está mal escrito. A a la c es igual a b. Ahí está. Me está haciendo ruido. El c es el exponente y el b es el otro. Entonces, logaritmo en base 2 de 8 me da igual a 3. ¿Sí? Si se cumple esto, lo que me va a decir es que se tiene que cumplir esto de acá, sí o sí. Y si se cumple esto de acá, me va a decir que se tiene que cumplir esto anterior. Ese es el sí, solo sí. O sea, con que se cumpla alguna de las dos cosas, entonces se va a cumplir la otra, sí o sí. Y Profe, también lo que me significa es que si no se cumple una, entonces tampoco se va a cumplir la otra. Alejandro, ¿qué querías decir? no te quería preguntar para chequear. Y el entonces sería que si se cumple la primera, la otra también, No dije pero nada no del por. entonces todavía. Ah, ok. Lo salté a propósito. Ah, bueno, vale, vale. Pero bueno, ya que lo traes a colación, vamos a ver qué significa el entonces. P entonces Q. Y este es el que les plantea como muchos dilemas a varios, e incluso por fuera de lo que es la currícula, sentido en lo coloquial, a muchos les plantea dilemas. P entonces Q. O sea, ¿qué es lo que significa? Que si se comprueba que P es verdadero, entonces se comprueba que Q es verdadero. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que si sucede P, seguro va a suceder Q. Y eso es, en definitiva, lo que significa el P entonces Q. Escondido tiene como varias cosas, ¿sí? Por un lado, que no suceda P, no me dice que entonces Q no puede salir, no puede suceder, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que uno es una persona a la que catalogan como una persona piedra, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? La frase sería, bueno, si fulanito va a la cancha cuando juega Argentina, Argentina pierde, ¿sí? Entonces, lo que me dice esa proposición, ¿sí? O en realidad esa operación lógica, es que si fulanito va a la cancha, Argentina pierde, ¿sí? El entonces Argentina pierde. Y ahora tenemos la situación, fulanito fue a la cancha. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues la Argentina va a perder. Porque es lo que me dice esa oración, me está diciendo eso. Si fulanito va a la cancha, Argentina va a perder. Punto, ya está. Entonces, lo que va a suceder es eso. O sea, yo sé que fulanito fue a la cancha, listo. Entonces seguro que Argentina perdió. O va a perder en realidad. Ahora, vamos a suponer que Argentina perdió. ¿Eso significa que fulanito fue a la cancha? No. Porque puede fulanito no ir a la cancha y Argentina perder igual. ¿Sí? Lo único que no puede pasar es que
fulanito vaya a la cancha y Argentina no pierda. Que lo que me está diciendo el entonces es que si fulanito va a la cancha, entonces Argentina va a perder. Entonces puede pasar varias cosas, que fulanito no fue a la cancha y Argentina ganó. En ese caso sería que no suceda P y no suceda Q. Vamos a ver un rato un poco cómo escribimos eso. Puede suceder que no fue a la cancha y sin embargo Argentina perdió. También puede pasar. Puede suceder que vaya a la cancha y que Argentina pierda, pero lo único que no va a pasar es que vaya a la cancha y la Argentina no pierda. Eso ahí es donde el grado de verdad del entonces o de la implicación va a ser cero o falso. ¿Sí? Bien, vamos por partes. Vamos a ir a la guía. ¿Se entiende lo que es una proposición? Necesito respuestas afirmativas o negativas para poder cerrar esa primera Sí, parte. creo que sí. Sí. Creo que sí, levantan los pulgares. Bien, perfecto. Eh, bien, vamos a esto. Bien, la primera parte me dice, el río Sena pasa por París, ¿sí? Lo que me dice en el primer ejercicio es, yo tengo que determinar si es una proposición o no, ¿sí? Eh, no si esto es cierto o no es cierto. Determinar si es una proposición o no es decir si esto va a tener como dos posibilidades, o ser verdadero o ser falso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el río Sena pasa por París. ¿Puede ser una proposición? Sí, es una proposición. Después voy a ver si esa proposición es verdadera o falsa. Los tigres son animales salvajes. Sí, es una proposición. No es cierto que hoy haya salido el sol. Acá en este caso, si uno lo quisiera como traducir, tengo como una negación en el medio. ¿Sí? Entonces habría como que agarrarla en pinzas, o sea, con pinzas, pero en realidad es una proposición que es o es verdadero o es falso. Ahora, él cierra la puerta como una orden, eh, es justamente, es una orden. No, no existe para ese caso el verdadero y el falso, o el verdadero o el falso. Lo mismo, es difícil esta tarea como una pregunta. Eh, Tal vez la respuesta a la pregunta puede ser un sí o un no, pero la pregunta en sí, es difícil esta tarea, no es una proposición, porque está preguntando. Ahora, 8 es un número primo impar. Es una proposición falsa, pero es una proposición. O sea, es una proposición que el valor de verdad es falso. Llueve, lo mismo, es una proposición. Llueve. Sí, porque verdadero o es falso, llueve, punto. Ya está. Una pirámide es nada bien y como que hay que seguir completando. Bueno, no, porque en realidad, o sea, tengo que ver, como tengo que seguir completando, es ese que yo completo, no sé qué es lo que voy a completar, o sea, entonces no. Qué suerte. No sé a qué se refiere. No, no es una proposición. Igual no se enrosquen con el primer punto, porque el primer punto es como para poder empezar a pensar qué es una proposición y poder eventualmente después eh, poder volcarlo a lo que se llama el lenguaje lógico, que es el segundo punto, ¿sí? No quiero que llueva. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a hacer algunos ejemplos así como medio random. Yo digo, no quiero que llueva. Bueno, esto me está hablando de una negación, ¿sí? El no me está hablando de una negación.
Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a escribir en lenguaje lógico, lo que vamos a hacer es darle valores, ¿sí? De la misma manera que cuando uno empieza a programar, lo que hace es eh, introduce los valores y les da a cada uno de los valores, le da una letra, un símbolo, donde significa algo. ¿Sí? Cuando uno empieza a programar, dice, bueno, esta letra P, por ejemplo, va a valer tal cosa, o va a significar tal otra. Como que le hace una asignación. Lo que tenemos que tener en cuenta de la misma manera, cuando uno programa, cuando uno está haciendo ejercicios de matemática, es que yo no puedo reemplazar alegremente esa letra. O sea, yo no le puedo dar a otra cosa el valor de P. Si yo ya estoy diciendo que P vale, en este caso, quiero que llueva, si yo le asigno otra proposición, voy a sobreescribir, ¿sí? Lo que yo ya tengo. Entonces ya si sobreescribo lo que yo ya tengo, yo ya pierdo el primer valor de P. Entonces, si yo quiero que me siga quedando registrado el quiero que llueva, entonces no puedo ponerle a P otra cosa, ¿sí? Esto cuando uno programa es súper importante, o sea, cuando uno empieza a programar y empieza a hacer correr un programa con un if, con un for, lo que sea, tiene que tener cuidado de cómo define las variables. Porque si yo después defino la variable, sobreescribo la anterior. Y si cuando sobreescribí la anterior y yo quiero recuperar la anterior, no la puedo recuperar porque ya está sobrescrita. Entonces eso lo perdí. Entonces, de alguna manera tengo que renombrarlas o guardarlas con otra letra, con otra variable, ¿sí? O crearme una variable nueva, ¿sí? Entonces, si a mí yo quiero que en todo el programa, quiero que P me represente y quiero que llueva, listo. Entonces no puedo sobreescribir P con otra cosa. Esto es súper importante. Eh, y esto también tiene que ver cuando nosotros, más en la parte de análisis, cuando ustedes escriben f de x, g de x, h de x, es porque le están dando un valor a una función. Entonces, si en el mismo ejercicio ponen f de x igual 2x más 5 y después f de x igual 2x menos 7, son dos funciones diferentes. La que escribieron después está sobreescribiendo a la anterior. Entonces, pierdo el primer dato, ¿sí? Esto pensándolo desde un punto de vista de programación. Entonces, si yo tengo quiero que llueva y lo que quiero decir es no quiero que llueva, bueno, no P, y ya está. Pero a lo que voy es que es súper importante registrar la variable. No solo registrar de que uno lo formalice dentro del programa para que el programa lo guarde en su base de datos, sino registrar uno en lo que va haciendo en papel. El mar es salado y algunos ríos desembocan en el mar. Fíjense que ahí tenemos como dos cosas que en principio parecen que no tienen nada que ver. De hecho, bueno, las puede tomar como dos cosas separadas. Y hay algo en el medio que conecta esas dos cosas. ¿Sí? Ese que conecta es un i. Entonces lo que yo voy a tener es una conjunción, donde voy a definir una variable que me va a representar donde el mar es salado y otra variable de que me va a representar que algunos ríos desembocan en el mar. Y como están unidos por un i en lo que es el lenguaje coloquial, nosotros le vamos a poner una conjunción que se lee como un i. Entonces le llamo una variable q, que el mar es salado, a otra variable r, que algunos ríos desembocan en el mar, y entonces lo que tener es q i r. ¿Se entiende? No, ¿me puedes volver a repetir, por favor? No entendí. Bueno, está perfecto. Eso es lo que quiero, que si no se entiende me digan. Dice, el mar es salado y algunos ríos desembocan en el mar.
Bueno, a esto lo llamo, por ejemplo, Q. El mar es salado. Es una proposición. Puede ser verdadera o falsa, no importa, pero es una proposición. Y algunos ríos desembocan en el mar, lo llamo R, porque es otra proposición. No lo puedo volver a llamar Q. Si yo lo vuelvo a llamar Q, reemplazo este y para esto de acá me quedo sin variable. ¿Sí? Esto es lo que les decía antes de respetar en programación estas cosas. Ahora, lo que tengo es este de acá. Ahora, este de acá es un I, lo que me va a hablar es una conjunción. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo lo que tengo es un P y Q. ¿No era Q y R? Perdón, muy bien. Estoy acostumbrado a escribir P y Q. Sería Q y R. Ah, Esto pero ya. podían hacerlo porque son dos ejercicios diferentes. El de arriba. Ahí está. No, pero si yo ya lo llamé Q y ya lo llamé R, entonces tengo que respetar eso y te poner Q y R. Bien, no sé quién fue que estaba atento. Bien. No se nota que es viernes a la última hora, ¿eh? Quédense tranquilos. Bueno, ponele que se entiende hasta acá. Sí. Sí, Otra sí, se cosa entiende. sería, si es viernes, encargo pizza. ¿Sí? Bueno, muchas veces lo que vamos a ver es que este elemento de acá, la coma, va a reemplazar lo que es una implicación, es un entonces. O sea, esa pausa de decir, si es viernes, encargo pizza, lo que estoy poniendo es bueno, ok, si es viernes, entonces encargo pizza. ¿Sí? Y uno después puede poner otro entonces después de eso. Bueno, pero si como pizza, entonces tomo agua. Mentira, pero bueno, eso es falso. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde está el entonces. Si a esto lo llamo P y a esto lo llamo Q, acá tendría el P, entonces Q. ¿Sí? La primera parte va a tener que ver con, bueno, cómo hacemos para traducir del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. ¿Sí? Entonces, la clave es poder nombrar una cosa. Bueno, es viernes. Bueno, a esto lo llamo P. Me encargo pizza. A esto lo llamo Q. Entonces me queda P, entonces Q. O sea, si sucede viernes, entonces va a suceder Q. ¿Sí? Bueno, ya siendo 7:44, que queda menos de 2 minutos para que se corte esta primera parte, vamos a hacer un recreo de entre 5 y 10 minutos, o sea, 8 menos 5. Así pueden ir, justamente como hoy es viernes, encargando esas pizzas a sus domicilios. ¿Sí? Menos 5, arrancamos de vuelta. ¿Ok? Dale. Dele. Chao. Vale.